Bien, buenas tardes, estudiantes. Entonces comenzaremos hoy. Voy a entonces recordar, para nosotros una población es está caracterizada por una variable aleatoria X. Están ingresando. Entonces, población X, el modelo es el comportamiento probabilístico de X, entonces está representado por la función de distribución acumulada, que habitualmente depende de un parámetro, puede ser unidimensional o multidimensional, y a este conjunto habitualmente se le llama espacio paramétrico. Por ejemplo, en el caso del exponencial de parámetro θ, entonces θ sería el parámetro. Y en nuestro curso, entonces siempre vamos a asumir que existe o la densidad o la función de cuantía, si es discreta o continua. Y esa va a estar representada por Px, θ. O sea, esto va, en el caso de ser variable aleatoria discreta, esto sería la cuantía, caso discreto, y la densidad en el caso continuo. Caso continuo. ¿Okay? Entonces esto significa que para cada θ fijo en el espacio paramétrico, esta función como función de x es una densidad, o sea, es una función mayor o igual a 0, y su área bajo la curva es 1, y en el caso discreto, P sub x, θ, para un θ fijo en el espacio paramétrico, una función mayor o igual a 0 y cuya recorrido es un conjunto contable y cuya suma es 1. Vamos a llamar muestra aleatoria simple como una sucesión de variables aleatorias. En la introducción, hace bastante tiempo y atrás, está toda esta parte donde yo le di cierto sentido a estos objetos a partir de un experimento específico que era la bolsita y sacar fichas desde la bolsita. Entonces, muestra aleatoria simple quiere decir que son variables aleatorias I y D. Ya sabemos que es I y D. Eso significa muestra aleatoria simple. Y entonces nuestro objetivo es estimar θ. Y para estimar θ, como también lo comentamos, definimos lo que se llama la función de verosimilitud. La función de verosimilitud, que no es más que la conjunta de x1, xn. La conjunta de x1, xn. ¿Ya? O sea, la cuantía conjunta o la densidad conjunta. Como cualquiera de ellas dos la vamos a anotar con peso xθ para cada una de las xy. Y como estamos asumiendo que estas variables son una muestra aleatoria simple, repito, la función de verosimilitud, esta L, es una función, es la densidad conjunta del vector x1 y xn. ¿Ok? Pero en nuestro caso, eso es general. En este caso particular, como estamos tomando muestras aleatorias simples, esa conjunta va a ser el producto de las marginales, por ser independiente. Y como todas tienen igual distribución, las xy, entonces todas van a tener la misma densidad o la misma conjunta o la misma cuantía, que es esta que está aquí.
obviamente van a ir una evaluada en X1, la otra evaluada en X2, etc. O sea, esto es el producto de 1 a n de Pxi, θ. ¿Okay? Y entonces la técnica para encontrar un estimador es una función de la muestra. O sea, un estimador es una función de la muestra. Un estadístico es una función de la muestra también. ¿Ok? Obviamente la G y la H son funciones de Rn a R. Funciones de Rn a R. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esas dos? Ambas son variables aleatorias. Hay que resaltar G es de Rn a R. Y H es de Rn a R. Son por si acaso. Entonces son variables aleatorias. Estas son variables aleatorias. A esta le llamamos estimador y a esta le llamamos estadística o estadístico. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es que el estimador se parece en algún sentido a θ, mientras que la estadística no necesariamente se parece, es una función de la muestra. Si hemos decidido así, entonces obviamente si es estimador, es estadística. Pero si es estadística, no necesariamente es estimador. ¿Estamos? Bien, y entonces el objetivo es encontrar un estimador para θ, pero resulta que un estimador es una función de lo único que yo conozco, que es la muestra. Y la manera de hacerlo es tratar de maximizar esta función L. Entonces, el estimador máximo verosímil, porque después vamos a ver que hay otro, que es el estimador de momento, verosímil, para θ, habitualmente se anota así. Habitualmente, podemos anotarlo de cualquier manera, pero es común, digamos, habitualmente se anota como θ tongo EMB. ¿Ya? Entonces el estimador máximo es el valor de θ que maximiza L de X1, Xn, θ. O sea, el L se mira como una función de θ fijado X1, Xn. ¿Por qué se llama máximo verosímil? También lo expliqué con las pelotitas y con las fichas y la bolsita, porque en el caso discreto, por ejemplo, esta función de verosimilitud sería la probabilidad, porque esto que está aquí es la probabilidad de que xi sea igual a x chico. Entonces, por ejemplo, supongamos que n vale 3, ¿no? Y x1 vale 1, x2 vale 2 y x3 vale 3, ya va a ser bien simple. Entonces, sería la probabilidad que la variable aleatoria x1 tome el valor 1, la probabilidad que la variable aleatoria x2 tome el valor 2, la probabilidad que la variable aleatoria x3 tome el valor 3. Eso sería la función de verosimilitud. Entonces, lo que esto dice, mire, usted sabe su verdad es que la variable aleatoria x1 tomó el valor 1, que la x2 tomó el valor 2 y que la x3 tomó el valor 3. Eso se sabe. Por eso es que están las x y aquí. Eso se sabe. Y entonces, esa es la verdad. Pero usted con su modelo calcula la probabilidad de que eso ocurra. O sea que x1 toma el valor x1, x2 toma el valor 2, x3 toma el valor 3. Y por supuesto eso técnicamente debería ser 1, ¿no es cierto? O sea, porque usted ya sabe que los valores que tomó fueron 1, 2 y 3. Pero con su modelo usted está calculando esa probabilidad.
y a usted le gustaría que se fuera lo más grande posible, de hecho le gustaría que fuera 1. Entonces uno escoge θ de manera que eso sea máximo, que sea lo más grande. Por eso se llama máxima verdad, máxima verosimilitud. De ahí viene el nombre. ¿Ok? Bien. Entonces, como ejemplo, bueno, el estimador máximo inicial es el valor. Y obviamente va a ser una función. Entonces, tetatongo MB es una función de que uno tiene. O sea, cuando usted maximice se va a dar cuenta que le va a quedar una función de que para cada verdad que uno tiene, usted va a tener un valor. ¿Ya? Pero ese es un abuso del lenguaje. En rigor, bueno, si uno tiene eso, está listo. El estimador máximo verosímil es la variable aleatoria. Esta función que encontró aquí de que uno tiene compuesta, ¿sí? Compuesta con la variable aleatoria x1 hasta la variable aleatoria xn. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usted encontró que θ de x1 y xn fuera la suma de las x, entonces, ¿quién es el estimador máximo verosímil? La suma de la variable aleatoria. Es solo componer. Por eso que la gente usa abuso de lenguaje entre esos dos objetos. Entre esto, que es un valor, un número, no es aleatorio, y esto, que es la variable aleatoria. A nosotros nos interesa esto, porque nosotros estudiamos la calidad, después vamos a ver cuánto es su esperanza, cuánto es su varianza, cuánto es su error cuadrático medio, si es consistente, etc. Todas esas cosas que se enunciaron en un principio en la introducción. ¿Okay? Entonces, como ejemplo, vimos que en el caso en que el modelo, ¿no? En el caso en que la población sea X, ¿no? Población X, el modelo el exponencial de parámetro θ, eso quiere decir de que su P sub X θ que usted está considerando es θ por elevado menos θx, siempre que esté entre 0 e infinito, y su muestra aleatoria simple es x1, xn. Si usted calcula la función de verosimilitud, entonces eso es fácil. En la productoria de esas cosas va a ser θ a la n por elevado menos θ, la suma de las xy's, y acá la productoria de las indicadoras. ¿Okay? Esto que está aquí no depende de θ. No depende de θ. Por lo tanto, para efectos de maximizar la función L como función de θ, uno puede sacarla, desprenderse de ella, podríamos ponerle tilde. En general uno no le pone el tilde, le pone la misma L, pero teniendo claro lo que está haciendo, y le quedaría θ a la n por L elevado menos θ n x barra. Solamente la suma de la x la escribí como suma dividido por n y multiplicado por n, para no escribir tanto, nada más. ¿Ya? Y a veces, y aquí entonces vamos a derivar, vamos a maximizar como función de θ. Pero en muchos casos, derivar productos podría ser más complejo que derivar sumas. Y entonces uno lo que hace es, en vez de estudiar el máximo de la función L tilde, estudia el máximo del logaritmo de esta función. Porque como el logaritmo va a ser natural. Como el logaritmo es creciente, entonces encontrar máximo en la función inicial o en el logaritmo de ella se encuentra en el mismo lugar. ¿Cierto? Eso ya también lo hemos conversado al menos en curso de probabilidad. Por lo tanto, aquí me queda n, el logaritmo de este producto, me queda el logaritmo del primero, sería n log θ, esto significa logaritmo natural, más el logaritmo del segundo sería menos, ¿cierto? Menos n θ n x barra.
¿Ya? Deriva igual a 0, encuentra la segunda derivada, no se lo olvide, y vea que efectivamente es un máximo, y el resultado es que la función teta de que uno tiene, o sea, el valor de teta donde esto se maximiza, es n partido por la suma. O 1 partido por x barra, como quiera. Y por lo tanto, el estimador máximo verosímil es n partido por la suma de 1 a n de las x. ¿Okay? Y entonces vamos a estudiar, en realidad está bastante estudiado antes, la calidad, o sea, el comportamiento de este estimador. ¿Okay? Entonces lo primero que habría que hacer es calcular su esperanza. Entonces calcular su esperanza para ver si es incejado. Incejado significa que la esperanza de este estimador, si es que nos da teta, el parámetro. ¿Okay? Entonces, habría que ver si la esperanza del estimador será igual a teta. Eso significa, ¿es incejado? ¿Es incejado? Ya después muchas veces me va a desprender del EMB y va a poner estimador nomás, cuando se subentienda claramente que es el máximo verosímil. ¿Ya? Habría que calcular la esperanza. Entonces lo primero que digo, a ver, ¿cómo es la cosa? Este es el estimador, S partido por la suma. Me suena. Supongo que le sonará a usted. Este estimador es n partido por la suma. Entonces se fija que aquí, para encontrarle, si es que no tengo una propiedad, como linealidad o algo así, esperanza de la suma, no sé, tengo que encontrar la distribución, la densidad de esta variable aleatoria, n partido por la suma. ¿Ok? Entonces tengo que pensar esas dos cosas. O aplico alguna propiedad, como lo vamos a ver después en otros casos donde se aplican propiedades y aparece el cálculo de la esperanza o de la varianza, o no me queda otra que encontrar la densidad, ¿no? Sí, pero mire, usted sabe, de hecho yo lo anoté por aquí, que la fecha 30 de abril, página 24, entonces estudió como aplicación, vimos cuánto nos daba la suma de variables aleatorias independientes exponenciales con el mismo parámetro. ¿No? Entonces usted va y lo mira ahí y vimos que esto, como aplicación de la función generadora de momento, que la suma nos daba gamma. Gamma de parámetro, la cantidad de sumando, y el segundo parámetro, el parámetro común de la exponencial. Eso es siempre cuando todos ellos sean independientes y con la misma distribución. Podrían ser independientes con distribución exponencial, pero parámetros distintos. No le va a dar esto. Le va a dar otra cosa, de parámetros distintos. ¿Estamos? Bien. Entonces, si tenemos gamma, entonces lo que tenemos aquí, EMB, es una función, digamos, h, bueno, cualquier letra, h de, llamémosle t a esto, h de t, ¿no? Es una función h de t. Y nosotros sabemos la densidad de t. Así que aplicamos, ¿cómo nosotros calculamos la esperanza de, por ejemplo, del cuadrado? ¿Qué hacemos para calcular la esperanza de una variable aleatoria al cuadrado? Si es que fuera discreta, elevamos cada uno de los puntitos al cuadrado y lo multiplicamos por la cuantía original. ¿Qué hacemos para calcular la esperanza de una variable aleatoria continua al cuadrado? Integramos en R de
t cuadrado, o sea, el parámetro al cuadrado, por la densidad de la variable aleatoria original. En general, entonces, esto es la integral de la transformación por la densidad de la variable. Aquí me equivoqué, ¿cierto? Es chiquitito. Entonces, h de t, estamos claros, ¿no? Si hay alguna duda, por favor. ¿Ya? Esto lo hemos repetido muchísimas veces, ¿no? La esperanza de una transformación de una variable aleatoria donde yo conozco el comportamiento de la variable aleatoria, ¿no? Entonces siempre yo lo ejemplifico con el cuadrado, que es el típico que nosotros hacemos en dt. Bien, como conocemos la densidad, la vamos a copiar, y como la densidad de una gama, no tienen por qué acordarse, por supuesto, yo debería acordarme, vamos a ver si me acuerdo. La densidad de una gama es lambda la alfa. Así me acuerdo, alfa, este es lambda. Lambda la alfa, partido por gamma de alfa, por el parámetro elevado a alfa menos 1, por e elevado a menos lambda t, siempre que estemos en cero infinito. Si es que no recuerdo mal, esa es la densidad. ¿Ya? Y entonces está concentrado en el lado positivo, así que esta integral me va a quedar entre 0 e infinito. H de t, ¿quién es h de t? H de t, h de t, h de t, sería n partido por t, ¿cierto? Esa es la función h de t. Entonces, h de t sería n partido por t, por la densidad, teta la n, gamma de n, como yo les dije, en general, usted no va a andar calculando integrales así, salvo arreglarla para usar integrales conocidas, o una integral muy simple como una potencia o algo así. Esto es lo mismo que sacamos los para afuera, lo que hay que sacar, que es teta la n, gamma n, teta la n, y abajo gamma de n, y me quedó la integral entre c infinito de t a la n menos 2, por elevado a menos teta t, en dt. Y esto es lo que yo les llamaba, era un núcleo, ¿se acuerdan? Un núcleo de una gama, de una integral, de una función gamma, que haciendo cambios de variables, uno llega a una integral que se las dejé, incluso yo la busqué, está aquí, lo anoté, en núcleo página 20. En la página 20 está de la clase del 30 de abril. Clase del 30 de abril también está ahí, ¿ya? Que por supuesto no me voy a acordar, así que voy a tener que hacérselo. Hacíamos un cambio de variable. Hacíamos un cambio de variable. ¿Cómo es? Espérense. Teta es... No me acuerdo. Bueno. N, teta la N, gamma de N. Entonces hace U igual teta T. Entonces cuando T vale 0, teta T vale 0. Cuando T se dispara a infinito, U se dispara a infinito porque teta es positivo. T a la n menos 2 sería U a la n menos 2 partido por teta a la n menos 2. Y e elevado a menos U. Y el dt es du de teta. Du teta. Dt igual a du partido por teta, sí.
Así que esto nos va a dar n, teta a la n, gamma de n, la integral entre 0 e infinito, de e elevado a, debería haber puesto lo otro plano, ¿cierto? Sale para afuera entonces teta a la n menos 1, ¿cierto? 1 partido por teta a la n menos 1. 1 partido por teta a la n menos 1. Teta, no n menos 1. Entonces, teta n menos 1. Y me quedó integral entre 0 e infinito de u a la n menos 1 menos 1 por e a la menos u en du, y esta es una gama, por eso que era el núcleo, ¿no? Esta es la gama de n menos 1. ¿Ok? Bien. Entonces, simplifica teta a la n menos 1 con teta a la n, le queda teta. Arriba va a quedar n por gamma de n menos 1, y por propiedad de la función gamma, eso es gamma de n. Con el gamma de n de abajo se cancelan y queda igual a teta. Así que la cosa es integrado. ¿Ve? Esto es un juego de integral, no, usted no tiene problema, supongo. Bueno, y quiero saber si es consistente. ¿Qué es consistente? Consistente significa que el estimador converge en medida, en este caso medida de probabilidad, cuando n tiende a infinito, al parámetro. Porque el estimador depende de n, uno nunca lo resalta, ¿no? Pero depende de n, del tamaño de la muestra. Así que cuando lo que quiere es que a medida que n tiende a infinito, en medida de probabilidad se converja a teta. ¿Eso qué significa? Significa que yo quiero que teta n, teta mb, se parezca a teta. ¿Qué significa que se parezca? Significa que esta diferencia es como 0, en valor absoluto. ¿Qué significa que sea como 0? Significa que cualquiera sea el épsilon mayor que 0, como esa diferencia va a ser, a medida que n crece, va a estar más cerca, entonces eso no va a ser cierto, que es el mayor que 0, que épsilon. Por lo tanto, este suceso debería tener probabilidad 0. ¿Cuándo? Cuando n tiende a infinito. ¿Ya? Y eso debería ser igual a 0 para todo epsilon mayor que 0. Esa es la definición de convergencia en medida de probabilidad, y que nosotros podemos usar la desigualdad de Markov. También a veces se puede usar en el caso, solo en este, por ejemplo, este caso sirve por cuando es insesgado, Chebyshev, pero hagámosla más general al tiro, con la desigualdad de Markov. ¿Y qué dice la desigualdad de Markov? Dice que la probabilidad de que una variable aleatoria positiva piense en los cuadrados, porque este conjunto es igual al conjunto cuadrado, el valor absoluto al cuadrado, epsilon al cuadrado. Es igual. Por lo tanto, este conjunto, o el cuadrado, elevado cada uno de ellos al cuadrado. Entonces, ¿quién voy a pensar como mi variable aleatoria? La diferencia al cuadrado. Entonces Markov dice que esto es menor o igual a la esperanza de la variable. Mi variable va a ser mb menos teta al cuadrado, que podemos sacarle el valor absoluto, si es lo mismo, dividido por el parámetro que está aquí. Y el parámetro es
epsilon cuadrado, acuérdense que estoy considerando los cuadrados. Entonces, epsilon cuadrado. ¿Ya? Lo que apareció aquí arriba es lo que se conoce como el error cuadrático medio, asociado al estimador MB. Ya, me voy a sacar el MB de aquí en adelante, ¿ve? O sea, esto es la distancia en L2 entre el estimador y el parámetro, al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Esto es la desigualdad de Markov. ¿Ok? Y esto es lo mismo que, esto siempre es mayor o igual a 0. Esto es lo mismo que usen, que lo hemos hecho hartas veces y siempre decía, ¿se acuerdan? Después lo vamos a usar en inferencia, que la esperanza de asterisco al cuadrado es lo mismo que la varianza de asterisco más la esperanza de asterisco, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Porque si usted pasa este hacia la izquierda, eso es la varianza, por la diferencia de esos cuadrados, de la esperanza de asterisco cuadrado menos la esperanza de asterisco todo al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, entonces me va a quedar la... ¿Quién sería ahí en ese caso? Mi asterisco sería el estimador menos el parámetro. Entonces me quedaría la varianza del estimador menos el parámetro más la esperanza de asterisco, que es el estimador menos el parámetro. Todo eso dice que va al cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo mismo que la varianza, porque la varianza de una variable aleatoria desplazada en una constante, teta es una constante, y la varianza de la variable nada más, y esto de aquí abajo es por la linealidad, la esperanza de teta y la esperanza de la constante. Todo eso al cuadrado. ¿Ok? A esto que esté aquí se le llama sesgo. Sesgo. En nuestro caso, ya vimos que la esperanza de teta tongo era teta, así que eso es 0, no hay sesgo, es insesgado. Pero esto lo estoy haciendo en general. Entonces, ¿cuándo usted tendría seguridad de que esta probabilidad se le va a ir a 0? Si lo tiene acotado por 0 por atrás, cuando esto se le vaya a 0, ¿cierto? Y cuando esta esperanza de teta, tongo, se le vaya a teta. En este caso es trivial porque es 0, eso no son iguales. Esperanza de teta tongo es igual a teta, así que eso es verdad inmediato. Pero si no es verdad, lo que necesita es que la esperanza de teta tongo converja a teta. Cuando n tiende a infinito, la convergencia de número real, de sucesión. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿qué pasa con el epsilon cuadrado? Es que no... entonces, ya. No le ponga igual. Observación aquí. Estoy haciendo una observación. Para no dividir todo por... ¿Para qué vamos a dividir todo por epsilon cuadrado? ¿Ya? Es una observación. ¿Por qué? Estoy diciendo, si usted logra probar que la varianza se va a 0 y que la esperanza se va a teta, entonces, como este error, esto de aquí arriba, esto que está aquí, como esto que está aquí es exactamente igual a esto que está acá, ¿ya? Entonces el numerador se le va a ir a 0 y el de abajo una constante. Así que ese cociente se le va a ir a 0, ¿estamos? Y por lo tanto, por la derecha se le va a 0, por la izquierda lo tiene acotado por 0, entonces, por el sándwich, el límite de esta cosa, de esta probabilidad sería 0. Y por lo tanto sería consistente. ¿Ok? En nuestro caso, como ya sabemos que esta parte se está cumpliendo, habría que calcular la varianza.
de teta tongo, ¿cierto? Y ver si es que esa varianza se va a cero. Y para calcular la varianza de teta tongo, calculamos la esperanza de teta tongo al cuadrado. ¿Ok? Esperanza de teta tongo al cuadrado. Que es la esperanza de t era n partido por t, eso era teta tongo al cuadrado. Otra vez esta es una función de t, así que yo no le voy a dar la lata y usted la calcula. ¿Qué va a ser esto? La integral entre 0 e infinito de n partido por t al cuadrado por la densidad, ¿no es cierto? Por la densidad de t en dt. Y otra vez se la arregla el núcleo y llega a una integral. ¿Ok? No la tengo aquí, pero es muy simple. Y se calcula. Y con eso tiene entonces la esperanza del cuadrado. Y entonces, para calcular su varianza, usted simplemente la varianza, entonces, de teta tongo va a ser esta esperanza que acaba de calcular, menos la esperanza de teta tongo al cuadrado, que como era teta, teta cuadrado. Eso va a ser la varianza. ¿Ya? Esta integral, repito, no tiene nada. Es llegar y arreglarla nomás. Es lo mismo de antes, pero abajo le va a quedar con t cuadrado y entonces el t a la n menos 1 de arriba va a quedar t a la n menos 3. ¿Ya? Igual. Bien. Entonces tenemos con esto, usted va a ver si es consistente o no. Y el error cuadrático medio, ya lo tiene también listo, con los cálculos de arriba, el error cuadrático medio era exactamente igual a la varianza, ¿no? Porque el sesgo se hacía 0. Así que si lo calculó ahí arriba, lo tiene aquí listo. Que son habitualmente las cosas que uno estudia. Ver si es insesgado, ver si es consistente y calcular el error cuadrático medio. ¿Ok? Otro ejemplo. Veamos el caso que hemos trabajado bastante anteriormente preparándolo para esto. La población es X y uno de los que más se usa, digamos, porque este modelo es el típico el primero de que uno acude, digamos. El modelo X normal mu sigma cuadrado. Entonces el parámetro en este caso sería mu sigma y vive en el espacio paramétrico que es R cruz R más. ¿Okay? La muestra aleatoria simple, como siempre. Entonces, ¿qué va a ser la muestra aleatoria simple? Variable aleatoria X1, Xn y ID. Y entonces vamos a encontrar el estimador máximo verosímil. El estimador máximo verosímil de mu, pongámoslo así. Era que dije ya que no iba a poner máximo verosímil. Entonces vamos a poner mu tongo y sigma cuadrado tongo, no sigma tongo. Cualquiera de los dos da lo mismo, pero para no andar con la raíz, voy a usar mu. Entonces mu tongo y sigma cuadrado tongo. Acuérdense, son los estimadores máximo verosímil. ¿Qué tengo que hacer para ello? Para ello tengo que encontrar la función de verosimilitud. Coma mu. Ay. Se me va mu sigma. Mu sigma, que es la productoria de igual 1 hasta n
de la PXY, teta. ¿Y quién es P sub y, teta? Si este es el modelo, si ese es el modelo, entonces la densidad P sub X, teta es 1 partido por raíz de 2 pi sigma elevado a menos 1 medio xi menos mu partido por sigma cuadrado. Teta en este caso es la pareja mu sigma. Entonces esto nos va a quedar, ustedes me ayudan, no me voy a equivocar, sería la productoria de esta cosa. Cuidado, evaluado, primero va px1 teta por px2 teta por px3 teta, o sea, va a ser esta función que está aquí evaluada en x1, esta función que está aquí evaluada en x2, esta función que está aquí evaluada en xn, ¿ya? Entonces va a quedar 1 partido por raíz de 2 pi a la n, a la n, 1 partido por sigma a la n, y e elevado a menos esa sumatoria. Un medio. Pongamos el sigma cuadrado afuera. Sigma cuadrado. xy menos mu xy menos mu al cuadrado. ¿Sí? Creo que no me equivoco. Bien. Esto entonces hay que maximizar como función de mu y sigma, o sea, derivar parcialmente respecto de mu y respecto de sigma. Y hacer todo lo que hay que hacer para ver que sea un máximo. Para mu y sigma. ¿Ya? Entonces hay que derivar esta cosa respecto de mu, no es tan terrible, respecto de sigma es un producto, entonces mejor, como podemos derivar, porque cuando no podamos derivar no lo vamos a poder hacer, usemos, pues, como podemos derivar, entonces derivamos. O sea, perdón, sí, derivamos, pero ¿para qué vamos a derivar eso? ¿Por qué no derivamos mejor L, la log verosimilitud? ¿Cierto? Y la log verosimilitud va a ser el logaritmo de la constante, que da lo mismo, ¿no es cierto? Porque sabe cuando derive le va a dar 0, ¿cierto? Entonces, log de 1 partido por raíz de 2 pi a la n más 1 partido por sigma a la n, eso es lo mismo que sigma a la menos n, o sea, es lo mismo que menos n por log sigma, ¿cierto? Menos n por log sigma. Menos n por log sigma. Menos n logaritmo natural, sigma. Y logaritmo natural podría ser cualquier logaritmo en base mayor que 1, pero usamos el logaritmo natural para que se vaya con la exponencial. Entonces me queda menos 1 medio sigma cuadrado, menos 1 medio sigma cuadrado, suma de 1 a n, xy menos mu al cuadrado. ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Ese es el logaritmo de la verosimilitud. Es encontrar máximo en la función L grande, es lo mismo que en esta L chica. Y obviamente la derivada respecto de mu es más simple, ¿cierto? Es bien simple, mire. La derivada, yo se la dejo a la otra a usted. La derivada de L respecto de mu
S0, 0, queda esta constante, 1 partido por 2 sigma cuadrado, por la derivada de la suma, y la derivada de la suma va a ser la suma de las derivadas, 1 partido por n, 2 veces xi menos mu, por la derivada del argumento, que es menos 1. ¿Ya? Y calcula dl en d sigma después. Pero esta, cuando iguale a 0, cuando después haga el gradiente igual a 0, si usted se fija el numerador en la primera, como esto está multiplicado, entonces esto se va a ir, esta parte de aquí se va a ir, y me va a quedar, el menos 1 también se va a ir, porque el constante sale fuera de la sumatoria, el 2 también se va a ir, porque el constante van a salir esos dos hacia afuera, así que me va a quedar la sumatoria de igual 1 hasta n de xi menos mu, igual 0. Eso es lo mismo que la sumatoria de los xi, menos la sumatoria de mu. Mu menos mu menos mu menos mu, eso es menos n mu, igual a 0. O sea, le va a quedar n mu igual a la suma, o sea, mu igual al promedio. Entonces de aquí va a salir que mu va a ser igual a la suma del x barra chiquitito. ¿Ya? Y poniendo eso en la ecuación de abajo, derivando, igualando a 0, eso lo hace usted, no tiene ninguna gracia, pruebe que sean máximos y todo eso, va a llegar a que el estimador de esta cosita, así, es 1 partido por n, suma de igual 1 hasta n, si no tiene nada del otro mundo, por si acaso, de xi menos x barra cuadrado. O sea, el estimador máximo verosímil para mu es x barra. La variable aleatoria x barra. Y el estimador para sigma cuadrado, máximo verosímil, es 1 partido por n, suma de 1 a n, de xi menos x barra, que si usted quiere el cuadrado, que es lo mismo que 1 partido por n menos 1, suma de igual 1 hasta n, de xi menos x barra cuadrado, todo esto multiplicado por n menos 1, para que quede igual, y dividido por n. Y este es el famoso, ¿se acuerdan? Ese cuadrado que hemos estudiado antes. ¿Ok? Y entonces, yo los preparé antes, por eso ahora en un par de minutos hacemos esta cosa. La esperanza de x barra, o sea, del mb, corresponde a la esperanza de x barra, y eso nosotros vimos que era la suma de los x, de la esperanza cuando eran i y d, era igual a la esperanza de la común. En este caso, la esperanza de la población. Si las x son variables i y d con la misma distribución que x. Por lo tanto, es la esperanza de x. Y la esperanza de x es, como estamos en un modelo normal mu sigma cuadrado, es mu. Así que este es insajado. Y también calculamos la varianza, ¿no se acuerdan? La varianza, esta cosita era... ¿se acuerdan? Era la varianza común, revíselo, porque todo esto lo hicimos, dividido por n. Esto vale para cualquier variable aleatoria i y d con varianza común sigma cuadrado y media común mu. No necesitan ser normales. Solo se necesitan i y d con la misma esperanza mu y varianza sigma cuadrado. La esperanza de sigma tongo cuadrado mb es... Me ocupo de esta partecita acá, para eso le hice esta expresión. n-1 partido por n, por ese cuadrado. n-1 partido por n, ese cuadrado.
Y eso es lo mismo que n menos 1 partido por n, esperanza de ese cuadrado. Y usted va, y ya se lo preparé, para eso me gasté todo el tiempo antes, esto era sigma cuadrado. Está hecho, revíselo. Está hecho ese cálculo de la esperanza de ese cuadrado. ¿Ve? Entonces, este estimador no es insesgado. Tiene sesgo, porque no me da sigma cuadrado. Pero el que sí es insesgado es el S cuadrado, que es casi igual al otro. Por eso que se usa el S cuadrado, de ahí viene. Esa es la razón por la que se usa el S cuadrado y no se usa el sigmatongo cuadrado, porque es insesgado. ¿Vale? ¿Qué más podríamos estudiar? Podríamos estudiar, por ejemplo, podríamos estudiar si es que es consistente. O sea, ¿qué pasa con ese cuadrado? Hágalo con ese cuadrado. Total, el otro es una constante, así que solo le va a cambiar la diferencia, pero hágalo con ese cuadrado. ¿Ya? El S cuadrado, ¿será consistente? ¿Qué me dijo que era consistente? Me dijo, si esta cosa convergerá en probabilidad a sigma cuadrado. Y, usted me dio un criterio. ¿Qué criterio me dio? Si es que se puede usar. Me dio un criterio y me dice, calcula la varianza de ese cuadrado y calcula la esperanza de ese cuadrado. Si el límite de esto que este aquí es 0, y el límite de esto que este aquí es sigma cuadrado, entonces sí, ¿no es cierto? Entonces consistente. Entonces ese cuadrado converge en probabilidad a sigma cuadrado. Es lo que acabo de hacer recién, pues aquí está. Si aquí es todo general. Aquí. ¿Se fija que aquí no tiene que ver con distribución? Todo esto que yo desarrollé aquí no tiene que ver con la distribución, tiene que ver con los cálculos de esa varianza y esa esperanza, nada más. Así que no es genérico, es general. Entonces, ahora sigo para acá y también otra vez me tomo de todo lo que yo hice anteriormente y digo, esta está lista porque ya sabemos que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado, así que ese límite va a ser cierto porque esta cuestión es constante igual a sigma cuadrado. Y la otra, uso que sé calcular la varianza de ese cuadrado, ¿por qué? Porque n-1 partido por sigma cuadrado por s cuadrado es g cuadrado con n-1 grado de libertad. ¿Qué usamos para eso? Teorema de cambio de variables. Para demostrar eso. Está en el libro, está en los apuntes, está de lo que ustedes tienen. Y se sabe que la varianza de una variable aleatoria g cuadrado es 2 veces los grados de libertad. Por lo tanto, la varianza de esta variable aleatoria, solo en este caso, esta sí que es válida solo en este caso. ¿Cuál caso? En que estamos aquí, en este modelo. Entonces la varianza es 2 veces los grados de libertad, 2n-1. Pero esto que está aquí es una constante. Así que salta para afuera al cuadrado. ¿Cierto? Si salta para afuera al cuadrado, entonces me va a quedar n-1 cuadrado, sigma a la cuarta, varianza de ese cuadrado, igual a 2 por n-1. Y por lo tanto, despeja varianza de ese cuadrado y le va a quedar 2 sigma a la cuarta dividido por n-1. 2 sigma a la cuarta dividido por n-1.
Y límite cuando n tiende a infinito de eso es 0. Así que se cumple esta también. ¿Ya? Así que es consistente. Es consistente. Como ejercicio de manejo algebraico, le dejo lo siguiente. Le dejo que compare el error cuadrático medio de el estimador S cuadrado, compare eso con el estimador, el error cuadrático medio de sigma tongo cuadrado. ¿Ya? Fíjense, este es insesgado, este no. Este, si es insesgado, es exactamente igual a la varianza, ¿no es cierto? Y ya acaban de ver cuál es la varianza. Y este, como no es insesgado, es la varianza, que es muy fácil de calcular, porque como ya tiene la varianza de ese cuadrado y tiene la relación entre ese cuadrado y sigma tongo cuadrado, aquí está la relación, ahí. Entonces, ese cuadrado, si quieren expresar sigma tongo cuadrado, es n-1 partido por n ese cuadrado. Si quieren expresar ese cuadrado en función de sigma tongo cuadrado, sería ese cuadrado es igual a n partido por n-1 sigma tongo cuadrado. ¿Ya? Así que la varianza sale inmediato, entonces tienen la varianza, pero esto más el sesgo. Y aquí está la cosa. Menos sigma cuadrado, todo eso al cuadrado. Aquí hay sesgo porque esas dos cosas no son iguales. Entonces compare cuál es más chico de esos dos. Recuerde que lo que en el fondo está comparando la distancia entre S cuadrado y sigma cuadrado. Y acá está, es la distancia entre sigma tongo cuadrado y sigma cuadrado. Está viendo cuál de las dos distancias es más chica. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo. ¿Qué pasó? Otro ejemplo, entonces, es población X, modelo X uniforme 0 teta, o sea, la P sub X teta es el ancho del intervalo, siempre, aquí esto se le olvida, porque aquí es donde está toda la gracia. Creo que puede uno tomar los bordes o no tomarlos, depende. Creo que me conviene para la explicación tomar el borde. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la gente? La densidad es 1 partido por teta. No, no es 1 partido por teta, porque la integral en R no es 1 de 1 partido por teta, es infinito, de hecho. Teta, el espacio paramétrico, entonces, es 0 infinito. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la densidad? 1 partido por teta si teta está si X está entre 0 y teta. Y 0 si está afuera. Tiene que poner que es 0, si no, esa cosa no es densidad. Eso es lo que tiene que acordarse. Entonces, el modelo es ese y la muestra aleatoria simple es X1 y X2. ¿Ya? Y como estamos en la hora, lo terminaremos en la próxima clase. Pero, entonces la función de verosimilitud, si usted quiere el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Encontrar teta tongo EMB, el estimador máximo verosímil para teta. ¿Cuál es la función de verosimilitud?
la productoria. ¿Y qué nos va a quedar la productoria? 1 partido por teta a la n. Es el típico error. 1 partido por teta a la n. Y esa cuestión nunca, esa deriva es 0. ¿Cierto? O derivan y hacen cualquier burrada, hasta profesores, por si acaso. No, pues falta todo el otro pedazo, ¿no? Por la productoria de indicadora 0 teta de xy. Ah, botemos este pedacito, po. Si total y derivado. No, po, ahora no puede. Ahora no puede botar ese pedacito, po. ¿Y por qué no puede botar ese pedacito? Porque resulta que depende de teta, po. Y claramente usted, que sabe de análisis real, ha hecho medida, incluso la mayoría, etcétera. Entonces, sabe que esa función no es derivable respecto de teta, no hay que pegar cambio, ahí tiene una discontinuidad, ¿no es cierto? Se la voy a dibujar como función de teta. Acuérdense que uno quien es como la verdad, entonces eso uno lo conoce. Para cada verdad escoge teta que maximice. Entonces, esa función es discontinua. Por lo tanto, no tiene ningún sentido aplicarle el logaritmo. El logaritmo uno lo aplica ¿para qué? Para simplificar la función de verosimilitud con el objetivo de derivarla. Pero si esta cosa no es derivable, ¿cómo voy a aplicarle el logaritmo si después, si no es derivable esto? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, con cuidado, con mucho cuidado, como les digo, a mi mano han llegado cuadernos donde hacen esta burrada, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, me dan 5 minutos. Si no puedo derivar, entonces lo que voy a hacer es manipular un poquito la función para ver si su comportamiento. De otra forma. Entonces estudiemos esta función, repito, siempre es como función de teta, no se olviden. Y teta en este caso su dominio es 0 infinito. ¿Ya? Bien, entonces miren. Esto lo que sí sabemos es 1 o 0. Esto sí sabemos que vale 1 o 0. Por lo tanto, cuando valga 0, esto es mínimo, porque la función de verosimilitud siempre es un número mayor o igual a 0, por construcción, porque es una conjunta. Así que esto es 1 o 0. Entonces veamos dónde no es 0, porque ahí habrá que buscar, si es que hay máximo. Donde no sea 0 es. Y para que esto no sea 0, ¿qué tiene que ocurrir? Para que esto no sea 0, tiene que ocurrir que todas las indicadoras sean 1. O sea, el x1 está entre teta y 0. El x2 esté entre teta y 0. Ah, 0. El xn esté entre teta y 0. Quiero que todo esto ocurra a la vez. Porque si todo eso ocurre a la vez, entonces, todas las indicadores van a ser 1, ¿cierto? Porque, otra vez. ¿Cierto? Porque si x1 está entre 0 y teta, si x2 está entre 0 y teta, si xn está entre 0 y teta, entonces todas estas indicadoras que están aquí van a valer 1. Y por lo tanto, esa productoria va a valer 1. Si llega alguna a no cumplir, esa productoria es 0 al tiro. Así que quiero que se cumplan todas a la vez. Y para que se cumplan todas a la vez,
bastaría con que yo le pidiera que el máximo de las xy's, acuérdense que yo anoto máximo, ya se lo, con una n entre paréntesis, eso significa máximo, ¿ok? Este es el máximo de las xy's. Entonces bastaría con que el máximo de las xy's, ¿cierto? Así, el máximo de las xy's fuera menor o igual a teta, ¿cierto? Paréntesis aquí. El máximo es lo que hay. Si el máximo es menor o igual a teta, todos son menor o igual a teta, ¿cierto? Y si el mínimo de los xy's, que se anota x1, si el mínimo de los xy es más grande que 0, si el mínimo de los xy es más grande que 0, todos son más grandes que 0, ¿cierto? Si el más chico de los xy, aquí está el 0, si el más chico está por aquí, entonces todos los otros están para acá, son mayores. Y la otra, si el más grande de los xy, aquí está el más grande, aquí están todos los xy para abajo, si el más grande es más chico que teta, o sea, teta está ahí, todos son más chicos. Son equivalentes, ¿no? Porque si todos son más chicos que teta, entonces el más grande va a ser menor o igual a teta. Y si el más grande es menor o igual a teta, entonces todos son más chicos que teta. Menor o igual. Lo mismo con el otro. Entonces, esta productoria, que vale 1, cuando todos cumplen eso, es lo mismo que esta cosa que está aquí. Indicadora de x1 mayor o igual a 0. 0 infinito. X1. O sea, si el X1 está ahí, esto es 1. Si no está ahí, es 0. Pero tienen que cumplirse la otra. Indicadora de teta en el intervalo, ¿cómo es la cosa? Tienen que ser menor o igual a teta. Menor o igual. Entonces, entre teta y 0, ¿no? Teta no puede ser 0, así que entre 0 y el máximo. Así. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Qué dice esto? Dice, ¿cuándo va a ser 1 toda esta expresión? Cuando sean 1 cada una de ellas. ¿Y cuándo cada una de ellas es 1? Cuando el x1 paréntesis, o sea, el mínimo, está en este intervalo, o sea, es mayor o igual a 0. Perfecto. ¿Qué es ese? Y también cuando teta esté en este intervalo, o sea, cuando teta sea menor o igual. Entonces, aquí me equivoqué, es con el bordecito. Con el bordecito aquí. Menor o igual. Ahí. Menor o igual ahí. ¿Ya? Entonces, si el teta está en este intervalo, o sea, es menor o igual a xn, y por supuesto tiene que ser mayor que 0 porque está en el espacio paramétrico, si está ahí va a valer 1, y este otro también va a valer 1, y por lo tanto el producto va a valer 1. Lo mismo que este lado de acá. Así que la función de verosimilitud, entonces, la función de verosimilitud Lx1 xn, teta, va a ser 1 partido por teta a la n por la indicadora de, dijimos, 0 infinito, 0 infinito, 0 infinito de x1 paréntesis, o sea, el mínimo, por
indicadora de teta de 0 y xn paréntesis. Bien. Esa es su función de teta. La arregló un poquito para mirarla. Pero fíjese, esto que está aquí no depende de teta. Por lo tanto, olvídese de él. Porque para efectos de maximización no depende de teta. Solo esta parte y esta parte. Bien, dibujemos esta función. Dibujemos esta función sin esa indicadora. Que va a ser 1, ¿ah? Siempre eso va a ser 1, porque los x van, todos los toman mayores que 0. No hay que todas las variables son, salvo con probabilidad 0. No hay que todas esas variables son uniformes 0 teta, o sea, son mayores o igual. Entonces, son todos positivos. Ya, aquí, entonces, aquí con cuidadito. ¿Qué quiere dibujar? Por favor, dígame, ¿qué quiere dibujar? Quiero dibujar esta L, la gráfica de L, pero como función de teta. Como función de teta. No olvidémonos, entonces, como función de teta. L, siempre imagínense que los XY son números fijos, dados. Bien. Entonces, miremos teta. Obviamente, si teta no está en este intervalo, entonces es 0. Así que si no estoy en ese intervalo, entonces ponemos el XN. Aquí está el XN, el más grande de los XYs, y dice, si no estoy, de ahí para allá es 0, o sea, si no estoy, de ahí para arriba, a todos los tetas de ahí para arriba, es 0 la función. Y si estoy en este intervalo, si estoy ahí, vale 1. Teta si está aquí, ahí está, ¿ves? Si teta está en el intervalo, vale 1. 1 por teta a la n. Y la función teta a la n es una función creciente, ¿cierto? En teta. Por lo tanto, por aquí estará 0. Acuérdense que no toma el 0 teta, entonces esta cosa va así. Y aquí pego una discontinuidad. Repito, si estoy en este intervalo, esta expresión que está aquí vale 1. 1 por teta a la n, teta a la n. Entonces, cuando estoy aquí, el valor de la función es teta a la n. Y esa es una función creciente. Profe, ¿Mm? la segunda indicatriz no está mal al intervalo. ¿No era que el XN tenía que ser menor que el teta? Entonces lo tengo al revés. Sí. Ah, qué lata. Qué lata, qué lata, qué lata. Claro, aquí dice que el XN tiene que ser menor teta, y aquí estoy poniéndolo al revés. Entonces este intervalo me equivoqué. Quiero decir que XN es menor que teta, entonces esto es indicadora XN menor que teta. O sea, teta tiene que ser mayor de XN para arriba. Por eso me da algo estaba malo, porque me dio malo el mono. Como infinito, ¿no? Ahí sí. ¿Está bien? Si teta está en ese intervalo, o sea, teta es más grande que XN. Eso es. ¿Ya? Pucha, qué lata, porque justo aquí no hay que equivocarse, porque la explicación es importante y es media resbaladiza, pero no creo que para ustedes lo sea, ¿ya? Entonces aquí esto es indicadora de XN infinito teta. ¿Ya? Eso no. Y entonces el mono está absolutamente al revés, ¿cierto? Está totalmente al revés. ¿Por qué está al revés? Porque aquí
Entonces, ¿cuándo va a valer 0 ese indicador en rojo? Va a valer 0 cuando no esté en ese intervalo. ¿Y cuándo no va a estar en ese intervalo? Cuando el teta esté desde el 0 hasta el xn sin tomar el xn, ¿cierto? Entonces, esta va a ser 0 aquí. Aquí. Aquí es 0. ¿Ya? Y cuando esté en este intervalo, de xn para arriba, va a valer 1. 1 por teta a la n. Y la función teta a la n es decreciente, no creciente. ¿Cierto? A medida que teta avanza, 1 partido por teta a la n decrece. Entonces, esto va a ser, aquí hay un hoyito, porque cuando teta vale xn vale 1, porque está el que está ahí en el bordecito, por eso me tomo el borde, ¿cierto? Decrece así. Y ahí se ve clarito que no es derivable la función en ese intervalo, o sea, en ese punto. Y por lo tanto, entonces, el máximo se encontró en el punto xn. En consecuencia, el estimador máximo verosímil es el máximo. Entonces, el estimador máximo verosímil para teta es el máximo de las XYs. Que se anota también como X. ¿Ya? Ninguna novedad, ¿no? No debería ser novedad porque si usted... ¿Qué juego está haciendo? Ahí está 0, ahí está teta. Escoja puntos al azar, porque eso es uniforme, ¿no? Coja puntos aquí al azar. ¿Quién cree usted que es el que más se va a parecer al teta? ¿Quién va a ser el que se va a parecer? El más grande, ¿o no? Si está todo tirando puntos al azar aquí adentro, entonces el más grande de ellos debería ser parecerse a teta. Eso es lo que dice. Eso es lo que comprueba, digamos, la técnica de la máxima verosimilitud. ¿Ya? Entonces, la próxima clase, el lunes, vamos a estudiar la calidad de este estimador. También ya lo hemos avanzado. Para estudiar la calidad, vamos a estudiar la esperanza, vamos a ver su varianza, vamos a ver si es consistente, etc. ¿Ya? Eso. Si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, dejamos aquí entonces, termino la grabación y se la subo en un rato, ¿ok? Que estén bien, hasta luego. Chao, profe.